prometedora? Cogemos dos cajas negras sencillas, como esta. Dentro llevan un circuito eléctrico muy sencillo con algunos diodos, un oscilador, un EEPROM y algunas resistencias y condensadores. Y ya está, nada más. Envolvemos una caja con papel de aluminio. La introducimos en una caja de Faraday con toma de tierra. La otra la ponemos encima de una mesa a la que están sentados 4 meditadores muy cualificados, personas que controlan perfectamente su vida. Y entran en un estado de meditación profundo. Limpian el ambiente. Básicamente lo que hacen es convertirlo en un lugar sagrado mediante sus procedimientos de limpieza mental y sus intenciones. Luego, uno de los 4 verbaliza la intención específica de este dispositivo. La intención es influir en un experimento de blanco fijo. Puede que sea aumentar en 1 unidad el pH de agua purificada, o disminuir el pH también en 1 unidad entera. Hemos usado estos dispositivos en todos los experimentos y los resultados han sido muy satisfactorios. En la etapa de meditación, después de que uno diga en voz alta la intención concreta, los 4 meditadores sujetan el dispositivo de distintas formas durante unos 15 minutos y luego ya está, se deja. Después se expone una intención adicional para dejar constancia de ella en el dispositivo. Cogemos uno de los dispositivos con el envoltorio de aluminio, lo envolvemos con papel de burbujas, lo metemos en un paquete de un servicio de mensajería y lo mandamos a 3.000 kilómetros a un laboratorio de Minnesota que utilizamos. Y en cuanto llega, lo meten en su propia caja de Faraday con toma de tierra. Al día siguiente hacemos lo mismo con el otro. El experimento está en marcha y básicamente lo que hay que hacer es coger el dispositivo, ponerlo junto al experimento, a una distancia que puede ir de los 15 a los 30 centímetros, y encenderlo durante un tiempo. ¿Ya está? Pues bien, nos hemos dado cuenta con el tiempo de que había otro factor en juego. Hemos descubierto que la utilización de lo que nosotros llamamos dispositivos eléctricos con constancia de intenciones, su uso continuado, condiciona de alguna forma el espacio a un nivel de simetría mayor. Y empezamos a observar fenómenos nuevos. Es decir, el dispositivo funciona. El pH, que es normal, empieza a aumentar 1 unidad de pH entera si esa era la intención, o empieza a disminuir. Si te pasas 1 unidad de pH entera, te mueres. Esa es la consecuencia en un humano. Los generadores de eventos aleatorios son sorteos electrónicos a cara o cruz. Un tipo de experimento con generadores de eventos aleatorios que se ha llevado a cabo muchísimas veces, cientos de veces en las últimas 4 décadas más o menos, desde los años 60, ha sido la del generador aleatorio, que solo produce secuencias de bits aleatorios, ceros y unos, como monedas echadas a cara o cruz. Primero le pides a alguien que pulse un botón y el generador produce 200 bits. Después le pides que intente que el generador produzca más bits del 1 que del 0. Y si coges toda la literatura que hay de los cientos de experimentos que se han hecho, puedes formular una sola pregunta. ¿Importó eso? ¿Importó que la gente intentara que se crearan más unos o más ceros? Y en general, la respuesta es que sí, que importa, que de alguna forma la intención guarda correlación con el funcionamiento, con la producción de los generadores de números aleatorios. Si deseas más unos, de alguna forma el generador produce más unos. Cuando dicen que la física cuántica es un proceso totalmente arbitrario y azaroso, lo que no explican es el efecto extraordinario que tiene el pensamiento humano, la intención humana. Durante el juicio de O.J. Simpson, mucha gente veía la televisión porque aquello parecía una teleserie de jueces. Y Radin intuyó que debía de haber mucha intención en marcha en los momentos en los que la acción dramática era fuerte. Así que puso a un puñado de psicólogos a seguir el juicio. Al mismo tiempo, Radin estaba estudiando el comportamiento de los generadores de números aleatorios. Y entonces descubrió que cuando las intenciones de la sala del tribunal eran fuertes, los generadores de números aleatorios se apartaban muchísimo de su aleatoriedad. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos si la gente afecta al mundo de realidad que ve. Pues claro que sí. Cada persona afecta a la realidad que ve, incluso aunque intentemos ocultarlo y juguemos a ser la víctima. Todos afectamos a la realidad. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos.
posición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Un tipo de experimento con generadores de eventos aleatorios que se ha llevado a cabo muchísimas veces, cientos de veces en las últimas 4 décadas más o menos, desde los años 60, ha sido la del generador aleatorio, que solo produce secuencias de bits aleatorios, ceros y unos, como monedas echadas a cara o cruz. Primero le pides a alguien que pulse un botón y el generador produce 200 bits. Después le pides que intente que el generador produzca más bits del 1 que del 0. Y si coges toda la literatura que hay de los cientos de experimentos que se han hecho, puedes formular una sola pregunta. ¿Importó eso? ¿Importó que la gente intentara que se crearan más unos o más ceros? Y en general, la respuesta es que sí, que importa, que de alguna forma la intención guarda correlación con el funcionamiento, con la producción de los generadores de números aleatorios. Si deseas más unos, de alguna forma el generador produce más unos. Cuando dicen que la física cuántica es un proceso totalmente arbitrario y azaroso, lo que no explican es el efecto extraordinario que tiene el pensamiento humano, la intención humana. Durante el juicio de O.J. Simpson, mucha gente veía la televisión porque aquello parecía una teleserie de jueces.
y Radin intuyó que debía de haber mucha intención en marcha en los momentos en los que la acción dramática era fuerte, así que puso a un puñado de psicólogos a seguir el juicio. Al mismo tiempo, Radin estaba estudiando el comportamiento de los generadores de números aleatorios. Y entonces descubrió que cuando las intenciones de la sala del tribunal eran fuertes, los generadores de números aleatorios se apartaban muchísimo de su aleatoriedad. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos si la gente afecta al mundo de realidad que ve. Pues claro que sí. Cada persona afecta a la realidad que ve, incluso aunque intentemos ocultarlo y juguemos a ser la víctima. Todos afectamos a la realidad. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos. Esta exposición Y empezamos a observar fenómenos nuevos. Es decir, el dispositivo funciona. El pH, que es normal, empieza a aumentar una unidad de pH entera si esa era la intención, o empieza a disminuir. Si te pasas una unidad de pH entera, te mueres. Esa es la consecuencia en un humano. Los generadores de eventos aleatorios son sorteos electrónicos a cara o cruz. Un tipo de experimento con generadores de eventos aleatorios que se ha llevado a cabo muchísimas veces, cientos de veces en las últimas 4 décadas más o menos, desde los años 60, ha sido la del generador aleatorio, que solo produce secuencias de bits aleatorios, ceros y unos, como monedas echadas a cara o cruz. Primero le pides a alguien que pulse un botón y el generador produce 200 bits. Después le pides que intente que el generador produzca más bits del 1 que del 0. Y si coges toda la literatura que hay de los cientos de experimentos que se han hecho, puedes formular una sola pregunta. ¿Importó eso? ¿Importó que la gente intentara que se crearan más unos o más ceros? Y en general, la respuesta es que sí, que importa, que de alguna forma la intención guarda correlación con el funcionamiento, con la producción de los generadores de números aleatorios. Si deseas más unos, de alguna forma el generador produce más unos. Cuando dicen que la física cuántica es un proceso totalmente arbitrario y azaroso, lo que no explican es el efecto extraordinario que tiene el pensamiento humano, la intención humana. Durante el juicio de O.J. Simpson, mucha gente veía la televisión porque aquello parecía una teleserie de jueces. Y Radin intuyó que debía de haber mucha intención en marcha en los momentos en los que la acción dramática era fuerte, así que puso a un puñado de psicólogos a seguir el juicio. Al mismo tiempo, Radin estaba estudiando el comportamiento de los generadores de números aleatorios. Y entonces descubrió que cuando las intenciones de la sala del tribunal eran fuertes, los generadores de números aleatorios se apartaban muchísimo de su aleatoriedad. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos si la gente afecta al mundo de realidad que ve. Pues claro que sí. Cada persona afecta a la realidad que ve, incluso aunque intentemos ocultarlo y juguemos a ser la víctima. Todos afectamos a la realidad. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos.